Hola, ¿cómo están? Manuel Ventura nuevamente. Y esta vez permítanme contarles algo que encontré y que me pareció muy interesante. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Jesús se encuentra con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo de la época, un maestro de las Escrituras. Y entonces Jesús le estaba marcando la pauta de cómo debe ser la relación con Dios. Y le dice que todas las personas deben de tener un nuevo nacimiento, deben de nacer de nuevo para que éstas puedan entrar al reino de Dios. Interesante porque Jesús pone claramente la pauta de cómo se debe entrar al reino de Dios y que tiene que existir un nuevo nacimiento, que es la condición indispensable, según el mismo Jesucristo, para que puedan entrar al reino de Dios. Pero Nicodemo le dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a entrar yo en el vientre de mi madre? Responde Nicodemo, si yo soy ya una persona adulta. Entonces Jesús le dice, no, no me refiero a un nacimiento natural. Me refiero a un nacimiento espiritual, a un nuevo empezar, a una nueva creencia, es decir, cree en mí, cree lo que yo estoy haciendo, porque todo aquel que cree en Jesús no se pierde, mas tiene vida eterna. La pauta la puso el mismo Señor Jesucristo desde un inicio, o sea, tú tienes que tomar una decisión, la decisión es clara, tiene que haber un nuevo nacimiento. Pero lo que me llamó la atención fue la respuesta de Nicodemo. La respuesta de Nicodemo fue, ¿cómo voy a hacer para entrar en el vientre de mi madre? Es decir, Nicodemo está interpretando las cosas de Jesús, o el diálogo de Jesús, en una forma lineal. Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento y Nicodemo tuvo una interpretación lineal. Y entonces me percaté de que la Biblia no son solamente hechos históricos, sino son hechos históricos que atrapan ciertas condiciones, como alguna vez lo tratamos sobre la condición humana atrapada en hechos históricos. Diferentes condiciones del alma de la persona en cuanto a sentimientos de odio, rencor, venganza, que están registrados en la Biblia como hechos históricos, pero que están hablando de una condición del ser humano. Entonces me percaté de que exactamente lo que estaba sucediendo entre Nicodemo y Jesús era que Nicodemo estaba interpretando de una forma cuando Jesús estaba hablando sobre un tema que estaba envuelto en esta historia, que era el nuevo nacimiento o el nacer de nuevo. Y entonces me llamó la atención y permítanme leer en Marcos capítulo 15, verso 7, y había uno llamado Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y esto es lo más importante, ponme mucha atención en lo que vamos a continuación. Porque frente a la cruz, frente a Cristo, uno siempre tiene que tomar una decisión. Y acá está el símil que entendí. En el Génesis, cuando Dios crea el Edén y pone a Adán y Eva, le dice que de todo fruto puedes comer menos de este. Entonces Dios pone una pauta, pone un principio. Entonces viene la serpiente y cambia ligeramente la entonación, cambia algunas palabras y le engaña a la mujer. Todos ya conocemos la historia de que al final de cuentas Eva decide creerle a la serpiente y no a Dios. Y entonces lo que hace Eva es saca a Dios de la ecuación y se queda con Satanás. Nuevamente acá estamos bajo el mismo símil. ¿Quién se amotinó contra Dios? Satanás. Acá está hablando de un fulano que se amotinó, o sea, se rebeló, se puso en contra de. Y entonces Pilatos, que estaba convencido de que Jesús era inocente, dijo, ok, les voy a proponer liberarles a Barrabás, que no era una persona de mucho carisma, al menos por la mayoría, y les propongo a Jesús. Él estaba convencido que iban a votar por Jesús. Pero todos conocemos la historia. Viene Pilatos, propone a Barrabás, propone a Jesús, a quien suelto, y el pueblo escoge quedarse con Barrabás y nuevamente saca de la ecuación a Jesús. Pero ahí no queda todo. Jesús es sentenciado, es crucificado y se le ponen dos reos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Narran los evangelios que al inicio ambos reos le increpaban a Jesús, oye, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y de paso nos salvas a nosotros. Pero con el pasar de las horas, con el pasar del tiempo,
el de la derecha, ya le llama la atención al segundo reo y le dice, ¿por qué lo injurias a él? Si tú y yo, refiriéndose al otro reo y a él, culpa tenemos de estar acá, mas él es inocente. Y entonces ahora se dirige a Jesús y le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. O la palabra correcta sería, apiádate de mí. Entonces vemos que este reo, con el transcurrir de las horas, reconoce su falta, porque él reconoce que él estaba ahí justamente, él había cometido un delito y tenía que pagar por ese delito. Y reconoce la inocencia de Jesús. Y entonces, lo primero que sucede es que este reo reconoce su falta delante de Dios. Y lo segundo que sucede es que se somete a Jesús. Porque le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y es muy interesante porque este primer reo, el reo de la derecha, representa a todos aquellos que en algún momento en la vida llegamos a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Que a pesar de nuestra vida dura, a pesar de nuestro duro corazón, llegó un momento en el cual reconocimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. El otro reo, el reo que le dice, oye, si tú eres Dios, bájate la cruz y de paso me bajas a mí, es aquella persona que normalmente siempre está pidiéndole cuentas a Dios. Dios, si tú eres Dios, entonces demuéstrame que tú eres Dios y entonces creo en ti. Creo yo, sinceramente, de que si Dios hubiera bajado de la cruz y le hubiera bajado a este señor, lo más probable es que ni las gracias le hubiera dado. Porque la forma en que él increpa a Jesús me lleva a pensar que es una persona dura, que solamente está en el punto de que demuéstrame que es Dios, demuéstrame que tú existes, demuéstrame y demuéstrame y demuéstrame. Bueno, una de las cosas que yo sí te puedo demostrar es el Jesús histórico. Es decir, te puedo demostrar que Jesús fue real, que Jesús existió, porque no solamente está registrado aquí en los evangelios, sino también está registrado en libros históricos. He leído textos de Flavio Josefo, que es un historiador judío, el cual registra a Jesús y registra varios hechos de Jesús en su ministerio como rabí, o sea, como maestro. Pero si eso no te satisface y tú quieres ir más allá, también puedes leer a Cornelio Tácito. Cornelio Tácito era un senador romano del primer siglo, que también era historiador, y registra muchos hechos del juicio de Jesús, de los apóstoles de Jesús, e inclusive de los cristianos que fueron perseguidos después de la quema de Roma por Nerón. Entonces, tenemos a un historiador 100% romano, un senador, que registra los hechos de Jesús. Es decir, que nos dice que sí, Jesús existió, o sea, Jesús histórico es un hecho real, existió, lo crucificaron, murió. Lo que no te puedo demostrar es que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es fe. Siempre lo he enseñado y siempre enseñaré que la arqueología y los hechos históricos va a llegar un momento en que se van a estrellar con la fe. Por ejemplo, Abraham salió de Aram por orden de Dios a una tierra de Canaán. En arqueología, hay un libro de arqueología bíblica muy interesante, el cual nos demuestra que efectivamente Abraham vivía en Harán y murió en Canaán. Entonces, si tú estás en Lima y mueres en Nueva York, obviamente saliste de Lima. Entonces, está claramente demostrado de que Abraham efectivamente salió de donde Dios le dijo que salga. Pero no te puedo demostrar que salió por una orden de Dios. Siempre la arqueología y los hechos históricos va a llegar un momento en que se van a estrellar con la fe y donde tú tienes que tomar una decisión. Acá tú tienes dos representaciones de la humanidad. El reo de la derecha, que reconoce su condición de pecaminosidad y se somete a la voluntad de Dios, y el reo de la izquierda, que sigue duro en su corazón y que exige pruebas de la existencia de Dios. Si tú eres Dios, entonces bájate de la cruz y me bajas a mí y entonces creeré en ti. ¿Cuál de esos dos reos eres tú? No existen los puntos medios ni los tonos de blanco frente a la cruz. Frente a la cruz hay dos posiciones. O tú le crees a Dios o tú no le crees a Dios. No hay puntos medios. No existe lugar para el yo creo en Dios a mi manera, yo creo a Dios en mi forma. No hay lugar para el agnóstico.
Tú eres el reo de la derecha, en el cual reconoces que Jesús es tu Señor y Salvador, o tú eres el reo de la izquierda, en el cual te pasarás la vida exigiéndole a Dios que te demuestre que Él es Dios y que Él existe. Y no se trata de demostrar que es la existencia, porque como ya te lo he demostrado, podemos demostrar que Jesús existió. Existen hechos históricos y relatos históricos que demuestran que estuvo ahí y que pasaron los hechos tal como los narra la Biblia. Pero tu fe es la que te llevará a creer, como el reo de la derecha, de que Él es el Hijo de Dios. O puede ser el reo de la izquierda y no creerle que es el Hijo de Dios. Pero no existe un punto medio. Frente a la cruz solo hay dos posiciones: o el reo de la derecha o el reo de la izquierda. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Cuál de esos dos reos es el que te representa a ti? Dios te bendiga.